¿Te has preguntado por qué el cerebro humano es tan difícil de explicar? Existen muchas teorías acerca del cerebro. Hoy te mostraré la increíble teoría del cerebro triuno. Te recuerdo que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para más vídeos así. En la década de 1950, el neurocientífico norteamericano Paul MacLean desarrolló la teoría del cerebro triuno. Las investigaciones de MacLean sugieren que nuestro cerebro se desarrolló incorporando cada vez funciones más complejas. Sin embargo, en lugar de integrar las funciones más primitivas en el resto del cerebro, estas funciones continuaron siendo gestionadas por la estructura más antigua, ya que era la que estaba altamente especializada en gestionar dichas funciones. Algunos detractores de esta teoría afirman que no se puede simplificar el funcionamiento del cerebro a esta estructuración, debido a que, por ejemplo, no se puede entender un cerebro cognitivo sin su aspecto emocional y viceversa. Sin embargo, la teoría en ningún momento afirma que una parte del cerebro actúa independientemente de la otra, sino que es una forma de estructurar el cerebro para poder entender su funcionamiento, basada en su desarrollo evolutivo y en la complejidad de sus funciones, y que para nada excluye que el cerebro funcione en red mediante la interacción de todas y cada una de sus estructuras. La teoría de MacLean dice que el cerebro se puede dividir en tres estructuras principales, según la complejidad de sus funciones. El cerebro instintivo o reptiliano, que compartimos básicamente con el resto de los reptiles. El cerebro límbico o mamífero, que compartimos con la mayoría de los mamíferos. El cerebro cognitivo ejecutivo o cerebro humano que, aunque lo poseen otros animales de forma poco evolucionada, se puede decir que es el que nos hace humanos por el desarrollo que alcanzó en el Homo sapiens sapiens, hace unos 150.000 años, según los antropólogos. Los tres cerebros se desarrollaron en forma de capa uno por encima del otro. El cerebro instintivo o reptiliano está compuesto por el tallo cerebral, los ganglios basales y el sistema reticular, y ocupa el 5% de la masa cerebral. Su función principal, al igual que en el resto de las especies, es asegurar nuestra supervivencia y la de la especie. Esta área cerebral no entiende de pasado o futuro, solo vive el presente y así actúa como primer filtro de la información que percibimos del medio ambiente. Su función es actuar y ante posibles amenazas, solo tiene dos tipos de respuesta. Ataque o huida. Es el responsable de nuestra resistencia al cambio, ya que evalúa a lo conocido como seguro y a lo desconocido como peligroso para la supervivencia. El cerebro límbico o mamífero está constituido por 6 estructuras y ocupa el 10% de la masa cerebral. El tálamo, la amígdala, emociones; el hipotálamo, los bulbos olfatorios; la región septal; hipocampo, memoria. Con la aparición de este cerebro, aparece la capacidad de aprender y modelar las respuestas automáticas pro supervivencia, y por lo tanto memorizar nuevas respuestas, para poder utilizarlas en situaciones futuras semejantes. Es decir, procesa experiencias presentes y pasadas. Un reptil nace con todo lo necesario para sobrevivir y su capacidad de aprendizaje es muy limitada. Sin embargo, un gatito nace sin saber cazar, y es el aprendizaje lo que le permitirá sobrevivir. Funciona como segundo filtro de la información que ingresa a nuestro cerebro, evaluando los estímulos en dos grupos. Dolor o placer. El dolor lo considera malo para la supervivencia, y el placer como bueno para la misma. A diferencia del cerebro instintivo, el cerebro emocional es adaptable y por lo tanto acepta situaciones o estímulos nuevos, a los que evalúa como placer o dolor. Cada vez que experimentemos dolor o placer, nuestro cerebro límbico buscará la causa y la guardará en la memoria. Estos aprendizajes no son nunca fijos o indelebles, aunque cuando se asocian a dolores o placeres muy intensos, son muy difíciles de modificar y nos llevará a lo que llamamos conductas de acercamiento cuando los estímulos estén relacionados con el placer, y de alejamiento o lucha cuando estén relacionados con el dolor. En todos los casos, en términos de esta codificación en la memoria, cuando hablamos de placer no hablamos de felicidad, sino de si es garantía de supervivencia, y en el caso del dolor, peligroso para la supervivencia. La información percibida por nuestros sentidos tarda 125 milisegundos en llegar a este sistema. Recuerda este dato porque será muy importante para comprender nuestras reacciones emocionales. El cerebro cognitivo ejecutivo o cerebro humano es la parte más desarrollada del cerebro, y en los seres humanos es la que nos diferencia del resto de los animales. Su función cognitiva ejecutiva hace referencia a la capacidad de procesar la información de forma consciente.
Ocupa el 85% de la masa cerebral, no obstante el cerebro instintivo y el cerebro límbico, a pesar de ocupar solo un 15% de nuestro cerebro, tienen una influencia enorme en nuestra actividad cerebral debido a que son los primeros en evaluar los estímulos percibidos. ¿Recuerdas los 125 milisegundos? El cerebro cognitivo se enciende siempre después de los cerebros anteriores. La información tarda 375 milisegundos más en llegar a esta estructura cerebral, y es de acción lenta ya que consume mucha energía. Es donde se llevan a cabo los procesos intelectuales superiores, el desarrollo social, el proceso racional de entendimiento y análisis, la planificación y la habilidad de procesar experiencias futuras, y la creatividad mediante la imaginación. En él se encuentra la parte que nos hace realmente humanos, y estas son los lóbulos prefrontales, y está estructurado en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo está asociado con el razonamiento lógico, el análisis, la descomposición de un todo en partes, y el lenguaje, y el hemisferio derecho está asociado a la creatividad, la imaginación, los procesos asociativos globales, las relaciones espaciales y al proceso de las emociones. Al proceso de las emociones. Gracias por ver. Si el video te gustó, suscríbete para más tops y datos curiosos.